Si tocas este violín me caso contigo. Aquí mismo el millonario se burló, pero el final cayó a todos. Bienvenidos a tu canal Tamiro Fuentes, el contador de relatos. Hoy les traemos el video titulado Si tocas este violín me caso contigo. Aquí mismo el millonario se burló, pero el final cayó a todos, una historia cargada de emociones intensas que no querrás perderte, así que te invito a suscribirte y darle like para apoyar nuestro contenido. Si logras que este violín emita una melodía digna, juro por mi fortuna que me caso contigo en este preciso instante. La voz de Rodrigo Valdemar retumbó con una potencia devastadora en el vasto salón de baile de la mansión de los cipreses, sosteniendo una copa de cristal fino en una mano mientras una sonrisa cargada de veneno y burla distorsionaba sus facciones aristocráticas. Aquellas palabras, lanzadas como dardos envenenados, cayeron pesadamente sobre el silencio sepulcral que se había apoderado de la estancia y, casi de inmediato, como si se hubiera dado una señal invisible, estallaron las carcajadas crueles de los invitados. El eco de esas risas burlonas chocaba violentamente contra los inmensos candelabros de cristal de roca que colgaban del techo, contra las paredes recubiertas de pan de oro y contra el suelo de mármol pulido que vibraba bajo los tacones de aguja de las damas de alta sociedad y los zapatos de charol inmaculados de los caballeros. Allí, perdida entre un mar de bandejas plateadas y sombras discretas que intentaban tragársela, se encontraba Elena Vives, una camarera que para aquella élite dorada no era más que un fantasma, un mueble más en la decoración. Su uniforme negro, riguroso y severo, contrastaba con el delantal blanco impoluto que temblaba al compás de sus manos nerviosas, mientras la multitud, embriagada de champán y soberbia, la señalaba con dedos acusadores como si ella fuera un animal de circo o un espectáculo barato contratado para su diversión. Todos los presentes, sin excepción, esperaban verla derrumbarse, rechazar el desafío con voz temblorosa, huir despavorida hacia las cocinas o romperse en un llanto humillante. Nadie, absolutamente nadie en aquel recinto de opulencia desmedida, sospechaba que esa noche, bajo el brillo de las lámparas, el lujo obsceno se convertiría en el escenario de una justicia poética y divina. Y hasta la última risa, esa que ahora resonaba con tanta fuerza, sería devorada por un silencio tan denso y pesado que resultaría imposible de olvidar por décadas. La música de la orquesta, que momentos antes había llenado el espacio, flotaba en el aire como un perfume costoso, medido y casi intocable, una barrera invisible entre los dioses del dinero y los mortales del servicio. Cada nota que habían tocado los músicos parecía inclinarse con reverencia servil ante los invitados de trajes impecables y vestidos de seda italiana que reían con desenfreno, sosteniendo sus copas como cetros de poder. El brillo cegador de los candelabros bañaba el gran salón de la mansión como si hubiera soles suspendidos en el techo artesonado, multiplicando el lujo en cada rincón, en cada espejo, en cada joya que adornaba los cuellos de las mujeres. En medio de aquel esplendor dorado y asfixiante, un hombre dominaba el espacio con una presencia abrumadora. Rodrigo Valdemar, el heredero de una de las fortunas más antiguas y vastas del país, caminaba con la seguridad depredadora de quien jamás había conocido la palabra no, de quien nunca había tenido que pedir permiso para nada. Su smoking negro hecho a medida, el chaleco blanco impecable que ceñía su torso y esa sonrisa ladeada de suficiencia absoluta lo convertían en el centro gravitacional inevitable de todas las miradas, tanto de deseo como de envidia. Se movía con una gracia felina, como si el salón entero, con sus columnas de mármol y sus tapices históricos, hubiera sido diseñado arquitectónicamente con el único propósito de enmarcar su figura soberbia. A un costado de la escena, intentando fundirse con las cortinas de terciopelo, entre el tintineo de las copas y los movimientos discretos del personal de servicio, estaba ella, Elena Vives. Llevaba su uniforme con dignidad, el cabello castaño recogido en un moño bajo y tirante que dejaba al descubierto la delicadeza de su rostro pálido y sus facciones finas. No llevaba joyas que capturaran la luz, no llevaba maquillaje que ocultara su cansancio ni artificios que disfrazaran su realidad, solo portaba el silencio aprendido a fuerza de golpes, el mutismo de quien había crecido siendo invisible en medio de la abundancia ajena, observando banquetes que nunca probaría. Los invitados comenzaron a murmurar con una curiosidad malsana, como hienas oliendo sangre fresca. Algunos reían tapándose la boca con abanicos o pañuelos de seda, recordando la burla atroz que acababa de pronunciar Rodrigo.
Otros aguardaban intrigados, con los ojos brillantes de anticipación, como si presintieran en sus entrañas que aquello podía convertirse en un espectáculo aún más jugoso que cualquier obra de teatro o concierto privado. El eco de las risas seguía flotando en el aire viciado, pero debajo de esa superficie festiva y brillante se adivinaba la expectativa colectiva, una tensión eléctrica por ver cómo la simple camarera reaccionaría ante la embestida de León. Rodrigo golpeó suavemente su copa de cristal de baccarat con el arco del violín que había tomado prestado de un músico, y el tintineo agudo y cristalino cortó el murmullo general como un cuchillo afilado rasgando una tela. «Damas y caballeros», proclamó con su voz grave de barítono, impostando una teatralidad calculada para maximizar el efecto dramático. «Creo que esta noche, entre tanto aburrimiento y formalidad, merece un pequeño experimento sociológico». El salón respondió con un oleaje de risas cómplices y aplausos dispersos, validando su crueldad. Él avanzó lentamente hasta donde estaba Elena, quien sostenía una pesada bandeja cargada de copas vacías con ambas manos, intentando que no se notara su fatiga. Los pasos de Rodrigo resonaban en el mármol con un ritmo marcial, tac, 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 acercándose inexorablemente. Cada mirada de los cientos de invitados la seguía, clavándose en su piel. Cada respiración en la sala parecía esperar el instante exacto en que ella se quebraría en 1000 pedazos. Cuando estuvo finalmente frente a ella, invadiendo su espacio personal, Rodrigo extendió el violín de madera oscura y barniz brillante con la misma arrogancia con que un rey medieval ofrece un cetro a un vasallo indigno. Su sonrisa confiada, mostrando unos dientes perfectos, parecía decir a gritos que ya conocía el final de esta historia, que el guión estaba escrito y él era el director. Elena sintió cómo la sangre le subía a las mejillas en una oleada ardiente, un calor que la sofocaba por dentro y la sostenía al mismo tiempo, impidiendo que se desmayara. La bandeja de plata temblaba ligeramente en sus manos, haciendo tintinear el cristal, pero sus ojos, grandes y profundos, no se apartaron de los de él ni por un segundo. En esa mirada fija había algo más que miedo. Había una fuerza silenciosa, una brasa antigua que ninguno de los presentes, cegados por su propio brillo, supo leer. El salón entero quedó suspendido en un silencio expectante y denso, como si hasta la orquesta hubiera dejado de respirar aguardando la reacción de la víctima. Los invitados se acomodaron mejor en sus asientos tapizados, estirando los cuellos, deseosos de presenciar la humillación pública que daban por segura y que comentarían durante semanas en sus clubes sociales. Pero Elena no retrocedió ni un milímetro. Sus dedos se aferraron a los bordes de la bandeja con una firmeza que blanqueó sus nudillos y sus labios se cerraron en una línea recta con una determinación muda y obstinada. Lo que nadie imaginaba, ni en sus sueños más descabellados, era que esa noche, en ese mismo salón de frivolidad, un secreto antiguo y doloroso estaba a punto de salir a la luz y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual para los Valdemar. Si esta historia ya ha logrado conmoverte en estos primeros minutos de tensión, cuéntanos en la caja de comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos en este relato. El murmullo del salón se había transformado en un rumor inquieto, similar al zumbido de un enjambre antes de atacar. Nadie hablaba en voz alta por respeto al anfitrión, pero las miradas cruzadas, los gestos sutiles, los abanicos cerrándose con un chasquido nervioso y rítmico, eran suficientes para llenar el aire de una expectativa casi insoportable. Rodrigo Valdemar disfrutaba de ese silencio reverencial como un actor veterano que paladea su propia entrada triunfal en el escenario principal. ¿Qué ocurre?, preguntó con una fingida inocencia que resultaba insultante, girando sobre sí mismo con los brazos abiertos para abarcar a su audiencia. ¿Acaso no desean ver un espectáculo de verdad? Las carcajadas regresaron, pero esta vez más contenidas, más nerviosas, como si el público necesitara primero la señal definitiva de su amo para entregarse por completo al festín de la burla. Rodrigo levantó el violín hacia la luz, lo examinó con una exageración cómica, mirando la madera y las cuerdas, y luego lo sostuvo entre sus manos con asco, como si temiera mancharse con algo sucio o vulgar. «Esto no es un simple trozo de madera tallada, señoritas y caballeros», dijo alzando la voz. Su tono era solemne, pero estaba cargado de una ironía mordaz y venenosa.
Aquí descansa el poder de siglos de tradición musical, el alma de los grandes compositores, pero dudo muchísimo, que nuestra pequeña y asustada camarera siquiera sepa cómo se afina una sola cuerda de este instrumento sagrado. El golpe verbal fue directo al orgullo. Un invitado en la primera fila soltó una risa nasal y desagradable que arrastró a varios más en una cadena de burlas. Las damas inclinaron la cabeza con desdén, mirándola por encima del hombro, como si observaran desde un palco de ópera una comedia vulgar interpretada por plebeyos. Rodrigo extendió el violín hacia Elena una vez más, acercándolo casi hasta tocar su nariz y retirándolo de golpe en un juego infantil y cruel, como quien provoca a un animal indefenso con un trozo de carne. Vamos, inténtalo, mujer. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro sibilante que solo los más cercanos alcanzaron a oír, cargado de desprecio. Hazlo de una vez o regresa a limpiar las mesas y a recoger nuestras obras, que es lo único para lo que estás hecha en esta vida. El estómago de Elena se contrajo violentamente, como si hubiera recibido un golpe físico, pero sus pies permanecieron clavados al suelo como raíces de un árbol viejo. Sintió el peso físico de todas esas miradas que la desnudaban con desprecio, juzgando su valor por su uniforme, y una oleada de calor y vergüenza subió desde sus manos heladas hasta su rostro, tiñéndolo de rojo. Apretó los labios con fuerza para no gritar y respiró profundo, llenando sus pulmones de aire viciado. La orquesta, que hasta entonces había permanecido en un murmullo discreto de afinación y movimiento de partituras, se calló por completo ante el gesto de Rodrigo. El maestro director, un hombre mayor de cabello plateado y postura rígida, bajó la batuta con un gesto intrigado y preocupado. Las notas residuales que quedaban flotando en el aire murieron lentamente como luciérnagas apagadas en la oscuridad. Silencio absoluto, exclamó Rodrigo de repente, alzando el violín por el mástil como si fuera un estandarte de guerra. No quiero escuchar ni una sola nota, ni un suspiro, hasta que esta señorita intente demostrar lo imposible ante nosotros. La orden cayó con un peso brutal y autoritario. Los músicos, temerosos de perder sus empleos o el favor del magnate, obedecieron sin protestar y el salón entero se sumió en un vacío sonoro aterrador que aumentaba el volumen de cada respiración agitada de Elena. Alguien desde el fondo del salón, envalentonado por el alcohol, gritó con voz pastosa, no durará ni un segundo con ese violín. Otra voz femenina añadió con sorna y malicia. Que traigan una escoba mejor, será mucho más útil en sus manos callosas. El eco de esas burlas fue un latigazo en el alma de Elena, una confirmación de su lugar en el mundo para esa gente. Pero en lo más profundo de su memoria, en ese rincón sagrado que nadie podía tocar, Elena escuchó otra voz, una voz suave, melódica y firme que contrarrestaba el veneno del presente. No dejes que el ruido de afuera te robe la música que llevas dentro, mi niña. Era su madre, Isabel Vives, inclinándose sobre ella en aquellas tardes doradas de infancia, cuando el mundo era un lugar seguro y lleno de melodías. Ese recuerdo nítido le dio una chispa de valor, un asidero en medio de la tormenta que amenazaba con ahogarla. Rodrigo inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándola con ojos fríos, como un cazador que mide la resistencia de su presa antes de dar el golpe final. Escucha bien, muchachita, te doy esta oportunidad única porque sé, con total certeza, que vas a fallar estrepitosamente. Alzó el violín apenas unos centímetros más cerca de su pecho. Y cuando lo hagas, cuando el silencio te devore, todos aquí sabrán lo que realmente eres. Nada. Absolutamente nada. Un murmullo de asombro y escándalo recorrió el salón ante la crudeza de sus palabras. Era una apuesta cruel, desnuda, dicha sin ningún tipo de rubor o cortesía social. Nadie se atrevía a interrumpirlo, pues el poder de los Valdemar era absoluto. Los invitados se acomodaban en sus sillas doradas, ansiosos, casi salivando, por ver cómo se cumplía la humillación prometida. Elena, sin embargo, no se movió. Su respiración estaba contenida, presa en su garganta, y sus manos tensas alrededor de la bandeja. Un segundo más de esa presión y parecía que cedería, que sus piernas fallarían, que daría un paso atrás y se perdería para siempre en la multitud anónima del servicio.
Pero entonces, en un movimiento calculado, el arco en manos de Rodrigo rozó deliberadamente el borde de la bandeja de copas que ella aún sostenía con esfuerzo. El tintineo cristalino, agudo y puro, rompió el silencio opresivo y, en ese sonido, en esa vibración física, algo despertó violentamente dentro de Elena, un impulso atávico imposible de detener. Todos aguardaban el desenlace inmediato, conteniendo la respiración hasta que doliera el pecho. Lo que haría ella en los próximos segundos, nadie, absolutamente nadie en ese salón de millonarios, estaba preparado mentalmente para verlo o comprenderlo. Elena permanecía de pie, estatua de carne y hueso, con la bandeja todavía en sus manos, sintiendo como el murmullo del salón se hundía sobre ella como una ola gigante que amenaza con arrastrar todo a su paso hacia el abismo. Sus dedos se crisparon dolorosamente alrededor del metal frío de la bandeja. El temblor de sus brazos era visible, no por el peso de las copas, sino como si sostuviera un peso emocional imposible de medir. El aire estaba impregnado de una mezcla mareante de perfumes caros, cera de velas y la tensión eléctrica y expectante de cientos de ojos que se clavaban en ella como alfileres. La orquesta muda parecía petrificada, un cuadro viviente al fondo del salón. Algunos músicos se inclinaban hacia adelante en sus sillas, genuinamente curiosos por ver el desenlace. Otros desviaban la mirada hacia el suelo, avergonzados, incapaces de soportar la visión de la humillación ajena. Pero Rodrigo Valdemar seguía inmerso en su papel de verdugo elegante, con la sonrisa dibujada en el rostro como una cicatriz de suficiencia que no desaparecía. «¿Qué pasa, muchachita?», dijo en voz baja, casi íntima, aunque lo suficientemente fuerte y proyectada para que los círculos más cercanos lo oyeran con claridad. ¿El violín te da miedo? ¿Te impone demasiado respeto? No te preocupes, es natural, ni siquiera sabrás por dónde empezar a agarrarlo. El comentario provocó otra oleada de carcajadas crueles que resonaron contra las paredes. Elena sintió como esa risa colectiva la empujaba físicamente contra una pared invisible, acorralándola. Por un instante fugaz, creyó que sus rodillas cederían bajo el peso de la vergüenza, que se doblarían y caería ahí mismo, a los pies de su torturador. Cerró los ojos apenas un segundo, buscando desesperadamente aire en el ahogo de la situación. El recuerdo regresó de nuevo, esta vez más fuerte, como un susurro lejano pero claro, veía sus propias manos pequeñas, torpes e infantiles, tratando de estirar las cuerdas de un viejo violín bajo la mirada paciente y amorosa de su madre. Isabel Vives le decía con dulzura, las manos siempre tiemblan al principio, Elena, es normal, pero el violín es un alma noble y siempre reconoce a quien lo escucha de verdad, a quien lo respeta. Esa frase la sostuvo como un pilar de acero, aunque el presente amenazaba con quebrarla en 1000 pedazos. Abrió los ojos con lentitud. El salón la observaba con una mezcla tóxica de burla y ansiosa expectativa. Unos hombres al fondo apostaban en voz baja dinero real sobre cuánto tiempo resistiría antes de salir corriendo y abandonar la escena. Una mujer enjollada se inclinó hacia su amiga y murmuró algo al oído que provocó risitas crueles y miradas de desdén. Elena bajó lentamente la bandeja hasta depositarla en una mesa auxiliar cercana, realizando movimientos calculados y precisos para que las copas no chocaran entre sí y delataran el temblor incontrolable de sus manos. Rodrigo la siguió con la mirada, fascinado, como un depredador que disfruta ver a su presa agotar sus últimas energías antes del final. Luego extendió el violín hacia ella una vez más cerca que antes, invadiendo su espacio vital, como quien ofrece un cáliz con veneno. «Tómalo de una vez», ordenó, «aunque solo sea para que veamos todos cómo se derrumba tu patético teatro de dignidad». Elena tragó saliva con dificultad, sintiendo la garganta seca como lija. La madera del instrumento brillaba bajo las luces de las arañas de cristal, tan cercana y tan lejana a la vez, un objeto de deseo y de terror. Dio un paso al frente, vacilante, y luego otro más firme. Podía escuchar los latidos desbocados en sus sienes, golpeando como tambores de guerra, y el zumbido sordo de la presión social que la rodeaba. Cuando estiró la mano para tomar el instrumento, el pulso le tembló visiblemente, un espasmo que no pudo ocultar. Algunos invitados estallaron en carcajadas abiertas, sin disimulo. «Ni siquiera puede sostenerlo sin temblar», gritó uno con voz burlona.
Se va a desmayar del susto antes de tocar una sola nota, añadió otro entre risas. El rubor subió violentamente a las mejillas de Elena y por un instante pensó seriamente en retroceder, en huir y desaparecer. La humillación pesaba demasiado sobre sus hombros. Sus dedos, al rozar la madera cálida del violín, se detuvieron en seco, paralizados, como si un muro invisible la frenara. El miedo estaba a punto de ganarle la batalla. Rodrigo inclinó el rostro hacia ella, invadiendo su intimidad, confiado plenamente en la derrota que veía venir en sus ojos. Eso es, pequeña, susurró. No todos nacemos para brillar bajo estas luces. Algunos están hechos solo para servir en las sombras. Acéptalo. Elena bajó la mirada y por un segundo pareció aceptar aquella condena injusta. El salón entero se relajó visiblemente, convencido de que el espectáculo terminaba con una retirada cobarde y predecible. Las risas crecieron en volumen, los murmullos se desbordaban, el ambiente era de victoria total para Rodrigo. Pero entonces, un detalle insignificante llamó su atención poderosa. En la tapa del estuche de terciopelo que descansaba abierto junto a la mesa del músico, alguien había dejado olvidada una pequeña partitura doblada. Las notas escritas a mano con tinta negra brillaban como cicatrices antiguas sobre el papel amarillento y desgastado por el tiempo. Elena reconoció al instante, con un vuelco en el corazón, la caligrafía Siyu. Va y elegante. Era la misma letra de los cuadernos de estudio de su madre. Un estremecimiento eléctrico la recorrió de pies a cabeza. No estaba sola en ese salón hostil. Isabel Vives la acompañaba en esas líneas, en esa música dormida que esperaba renacer de sus cenizas. Elena levantó la cabeza con un movimiento lento pero fluido. La inseguridad no había desaparecido del todo, seguía ahí agazapada, pero ahora estaba acompañada de una chispa diferente, un fuego interior que empezaba a arder. Nadie lo notó en ese momento, salvo Rodrigo, que por un segundo, solo un segundo, dudó de lo que vio en la profundidad de sus ojos oscuros. El silencio se hizo más espeso y denso, como si el aire mismo aguardara una tormenta, y en medio de ese silencio sepulcral, algo fundamental estaba a punto de cambiar el destino de esa noche. Elena extendió la mano con lentitud ceremoniosa, como si cada centímetro que la acercaba al violín fuera un paso hacia un abismo desconocido. El murmullo de las risas seguía ahí, enredado en el aire como un veneno dulce y pegajoso, pero algo dentro de ella, en su núcleo, había cambiado radicalmente desde que sus ojos encontraron aquella partitura olvidada. Era como si la voz de Isabel emergiera con fuerza desde el pasado para sostenerle el brazo. Sus dedos por fin rodearon el mástil de madera y sintió la familiaridad del instrumento. El salón estalló en nuevas carcajadas, convencidos de que verían una farsa torpe y ridícula. El arco brillaba en la otra mano de Rodrigo, quien lo ofreció con una reverencia burlona y exagerada, como si se lo entregara a una reina destronada. Aquí tienes, gran virtuosa, dijo subrayando la palabra con una ironía ácida que goteaba de sus labios. Haznos reír un poco más, por favor. Elena lo tomó y en ese gesto simple, al recibir el arco, aunque su pulso aún temblaba levemente, había una firmeza técnica que no había mostrado antes, una forma particular de sujetar la vara que solo tienen los que saben. La sala entera contuvo la respiración, intrigada repentinamente por esa resistencia inesperada y por la forma en que ella se transformó al tener el instrumento en sus manos. Elena acomodó el violín bajo su mentón con un movimiento natural, casi orgánico. El silencio fue inmediato y absoluto, como si hasta las lámparas suspendidas y el polvo en el aire aguardaran el sonido sagrado. Un hombre desde el fondo, incapaz de contener su desprecio, gritó, no durará ni un segundo. Pero cuando Elena apoyó el arco sobre la primera cuerda, con una suavidad y precisión asombrosas, en lugar de un chirrido torpe y desafinado, resonó una vibración pura, cristalina y perfectamente controlada. Elena cerró los ojos, aislándose del mundo, y buscó la nota de referencia absoluta en su memoria auditiva. No tenía diapasón de metal, no tenía afinador electrónico, solo el eco persistente de las tardes de infancia con su madre, que le enseñaba a escuchar el latido íntimo del instrumento.
Giró la clavija de ébano con delicadeza, tensó apenas la cuerda milimétricamente y la nota la emergió clara, perfecta, flotando sobre el salón como un hilo de luz divina que atravesaba la oscuridad. El murmullo se apagó de golpe, como si alguien hubiera cortado el sonido de la realidad. Algunos invitados se miraron confundidos, sin entender qué pasaba, otros fruncieron el ceño con incredulidad, como si aquello fuera físicamente imposible para una sirvienta. Elena continuó afinando cuerda por cuerda, re, sol, mi, con una precisión quirúrgica y un oído absoluto que no admitía errores. El salón entero se inclinaba hacia ella con cada giro de clavija, hipnotizado, como si presenciara un truco de magia inexplicable. Cuando terminó el ritual de la afinación, levantó el arco, respiró profundo llenando su diafragma y entonces ejecutó una escala sencilla, limpia, ascendente y descendente, con un vibrato cálido y profesional que no dejaba lugar a dudas. No era una improvisación afortunada ni un golpe de suerte. Era la huella inconfundible de años de práctica escondida, de horas de sacrificio y dolor. Un silencio espeso, casi sagrado, llenó el lugar hasta los techos altos. Nadie se atrevía a romperlo, ni siquiera a respirar fuerte. Incluso los más crueles y cínicos habían perdido la sonrisa estúpida de sus rostros. El sonido había sido demasiado exacto para ser casual, demasiado puro y técnico para ser azar. El maestro de la orquesta, que hasta entonces había observado con escepticismo y distancia, se inclinó bruscamente hacia adelante en su silla. Sus ojos cansados se abrieron apenas con sorpresa y un gesto de profundo respeto profesional recorrió sus facciones envejecidas. Rodrigo, en cambio, apretó la mandíbula con tal fuerza que los músculos de su rostro se tensaron visiblemente. Su sonrisa de suficiencia vaciló peligrosamente por primera vez en toda la noche. Aplaudió despacio, muy despacio, forzando la mueca de quien pretende seguir dominando el juego, aunque sabe que está perdiendo el control. Bien, bien, dijo Rodrigo con una calma impostada que sonaba falsa. No está mal para una simple camarera de banquetes. Pero dime, ¿puedes hacer algo más que una escala básica de principiante? Su voz fue un látigo desesperado que buscaba recuperar la burla perdida, el terreno cedido. Los invitados inseguros rieron por pura obediencia y nerviosismo, aunque sin la fuerza ni la convicción de antes. Elena bajó el arco lentamente, sus dedos aún firmes sobre el diapasón del violín. Sabía, con una claridad meridiana, que aquello había sido solo un primer paso, una escaramuza. El peligro real, la verdadera batalla, estaba apenas comenzando. Y en el fondo de su ser, la sensación era clara y alarmante. Rodrigo Valdemar no iba a permitir que esa chispa de talento creciera sin intentar aplastarla con todo su poder. Rodrigo no soportaba lo que acababa de presenciar en su propia casa. El eco de aquella escala perfecta todavía flotaba en el aire viciado y cada nota limpia era como un golpe físico en su orgullo desmedido. Durante unos segundos eternos, su sonrisa de ganador se había quebrado y ese pequeño resquicio de duda lo quemaba por dentro como ácido. No podía permitir, bajo ningún concepto, que una simple camarera, alguien que debía servir en silencio y desaparecer, arrancara de su público selecto algo parecido al respeto o la admiración. Aplaudió lentamente de nuevo, marcando un ritmo sarcástico, forzando la mueca de suficiencia que ya no le salía con naturalidad. Interesante, dijo con voz pastosa y desagradable, como quien degusta un vino picado que le repugna pero pretende apreciar por cortesía. Muy interesante, de verdad, aunque claro, seamos honestos, cualquiera con un poco de tiempo libre puede memorizar un par de escalas sencillas y mecánicas como un loro repite palabras. El murmullo regresó tímido a la sala, oscilante, como si los invitados no supieran si debían reír la gracia o callar ante la evidencia del talento. Rodrigo lo notó al instante y apretó los puños detrás de su espalda, clavándose las uñas en las palmas. El dominio psicológico del salón estaba en juego y él no podía permitirse perderlo frente a una sirvienta. «Damas y caballeros», exclamó alzando el arco hacia el techo como un cetro de mando indiscutible. Lo que hemos visto es apenas un ensayo infantil, un truco de salón. Pero entonces giró bruscamente hacia Elena, mirándola de arriba a abajo con un desdén renovado y feroz.
Si esta señorita realmente tiene el talento que pretende fingir, deberá demostrarlo frente a todos nosotros con una pieza de verdad, una obra maestra. El público contuvo la respiración al unísono. El desafío subía de nivel vertiginosamente. Quiero escuchar, prosiguió Rodrigo con una teatralidad calculada, paseándose alrededor de ella como un tiburón, el pasaje más difícil y complejo de nuestro repertorio clásico, uno que incluso algunos músicos graduados del conservatorio temen tocar en público por su dificultad técnica. Si logras interpretarlo sin rompernos los oídos con tus errores, entonces tal vez, hizo una pausa dramática, dejando que la tensión creciera y se espesara en el ambiente. Tal vez merezcas algo más en esta vida que limpiar bandejas y servir copas a tus superiores. Las carcajadas estallaron de nuevo, aunque esta vez sonaban forzadas, con un matiz de nerviosismo palpable. Nadie podía negar lo que acababan de escuchar en esa escala impecable, y la duda se había sembrado. Elena apretó el violín contra su mentón, sintiendo la madera como una extensión de su propio cuerpo. Sus manos aún temblaban ligeramente, pero ahora el temblor tenía otro pulso, otra frecuencia. No era miedo puro y paralizante, sino una lucha titánica entre el recuerdo de su formación y la amenaza presente. Recordó de nuevo a su madre, Isabel, inclinándose sobre ella en aquellas tardes interminables de estudio, corrigiendo su postura. Un verdadero músico no teme al reto, Elena. La dificultad solo es otra forma de belleza que debemos conquistar. Los músicos de la orquesta se removieron incómodos en sus sillas negras. El maestro levantó una ceja canosa como si quisiera intervenir y detener aquella locura, pero el peso social y económico del millonario lo obligó a guardar un silencio cobarde. Nadie desafiaba a Rodrigo Valdemar en su propio terreno sin pagar las consecuencias. Él se acercó un poco más a Elena, invadiendo su zona de seguridad, bajando la voz hasta un susurro letal para que solo ella lo escuchara con claridad cristalina. Si fallas una sola nota, te destruiré aquí mismo. Me aseguraré de que no olvides esta noche en toda tu miserable vida y de que nadie te dé trabajo jamás. Sus palabras eran hielo y veneno puro. Elena tragó saliva, mirando el arco que sostenía entre sus dedos finos. El miedo estaba ahí, vivo y palpitante, pero también la certeza absoluta de que no podía dar un paso atrás. No ahora. Ya era demasiado tarde para rendirse. Desde las primeras filas, algunas damas cuchicheaban detrás de sus manos. ¿Será capaz? Es imposible. Solo fue suerte de principiante. El señor Valdemar sabe lo que hace al ponerla en su lugar. Los hombres murmuraban apuestas rápidas, excitados, como si aquello fuera un duelo de caballos pura sangre en el hipódromo y no la dignidad de una persona. La expectación crecía hasta volverse casi sólida. Rodrigo levantó la voz nuevamente, buscando el aplauso fácil y la complicidad de la multitud sedienta de sangre. Señoras y señores, prepárense para el desenlace. Señoras y señores, presten mucha atención, porque la camarera está a punto de intentar enfrentarse a una prueba técnica y emocional que ni siquiera muchos profesionales consagrados dominan en su totalidad. Les pido un silencio absoluto para presenciar su caída inminente. El salón obedeció al instante, entregándose a esa crueldad colectiva que a veces contagia a las multitudes, creando una atmósfera densa y sofocante. Elena respiró hondo, llenando sus pulmones de un aire que parecía cargado de electricidad estática, y clavó los ojos en la partitura olvidada dentro del estuche de terciopelo. Aquella hoja de papel amarillento, desgastada por el paso de los años y el uso, parecía brillar ante su mirada con una luz propia y sobrenatural, como si su madre, desde algún lugar más allá del tiempo, le tendiera la mano para sacarla del abismo. Rodrigo sonrió satisfecho, reacomodándose el saco de su smoking, plenamente convencido de que el miedo escénico y la presión social terminarían por quebrarla en 1000 pedazos. Vamos, no seas tímida, demuéstranos tu supuesta grandeza, remató con una burla ácida, dejando el arco suspendido frente a ella con un gesto de desdén. Elena lo tomó despacio, sintiendo la textura de la madera y las crines bajo sus dedos. El temblor en sus manos aún era evidente para cualquiera que observara con atención, pero en lo profundo de su mirada, en ese lugar donde reside el alma, había una chispa encendida que nadie supo interpretar en ese momento.
El salón entero se inclinó hacia adelante en sus sillas doradas, expectante, con los ojos muy abiertos, como si cada persona en la sala hubiera olvidado la función básica de respirar. Y en ese instante preciso, la tensión se volvió insoportable, casi física. El más mínimo movimiento de Elena, un error en la postura, un chirrido en la cuerda, decidiría si la noche la sepultaba para siempre en la vergüenza más absoluta o si, por el contrario, se abriría una grieta imposible de cerrar en el orgullo blindado del millonario. El salón de la mansión de los cipreses se había convertido en un escenario suspendido en el tiempo, una burbuja aislada de la realidad exterior. Nadie respiraba con normalidad, los pechos subían y bajaban con dificultad. Nadie quería perderse un solo gesto, un solo parpadeo. Elena sostenía el violín contra su clavícula como si el instrumento pesara toneladas de plomo y, sin embargo, se aferraba a él con una determinación feroz y silenciosa que nadie esperaba de una mujer en su posición. Rodrigo, erguido frente a ella como un juez implacable, la observaba con la calma cruel de quien ya se saborea la derrota ajena antes de que ocurra, como un felino que juega con un ratón herido. Su sonrisa regresaba poco a poco a su rostro, dibujándose con malicia, la sonrisa de un depredador que ha olido la sangre fresca en el aire. Adelante, pequeña, murmuró con voz sedosa y venenosa. Haz tu mejor intento, si es que puedes. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los músicos de la orquesta, sentados al fondo en la penumbra, intercambiaban miradas incómodas y preocupadas. El maestro Víctor Arango llevaba más de 40 años dirigiendo orquestas sinfónicas por todo el continente y conocía cada tic nervioso, cada gesto de duda, cada señal de pánico de los intérpretes que había visto desfilar en escenarios de todo el país. Pero al fijar su vista cansada en la postura de Elena, un escalofrío helado le recorrió la espalda de arriba a abajo. Ese arco apenas suspendido sobre las cuerdas, con el codo elevado en el ángulo exacto, tenía algo distinto, algo que no encajaba con el uniforme de servicio. No era improvisación torpe, no era azar de principiante, aquello era disciplina pura, memoria muscular, herencia genética. Víctor entrecerró los ojos detrás de sus gafas, totalmente incrédulo ante lo que veía. Susurró apenas lo suficiente para que los músicos más cercanos a su atril lo oyeran con claridad: ese toque. Esa forma de atacar la cuerda, es de los Vives. Los violinistas de la primera fila se miraron entre sí con asombro. El rumor se extendió con una rapidez vertiginosa entre los atriles, como una corriente eléctrica imposible de detener. Los Vives, murmuraban unos con incredulidad. ¿Te refieres a Isabel?, preguntaban otros en voz baja, casi con temor reverencial. Rodrigo notó el movimiento extraño y los susurros entre los músicos y frunció el ceño con molestia. ¿Qué sucede ahí atrás? ¿Por qué murmuran?, preguntó con voz dura y autoritaria, sin girarse del todo. El maestro guardó silencio por prudencia, pero sus ojos seguían fijos, clavados en Elena como si estuviera viendo una aparición. Vio con claridad meridiana cómo ella ajustaba la posición de los dedos sobre el diapasón con una naturalidad orgánica que no podía fingirse ni ensayarse en un día. Vio la forma exacta en que el mentón descansaba sobre la mentonera de ébano, el pequeño y sutil movimiento de la muñeca izquierda que anticipaba un vibrato perfecto y controlado. Todo eso le resultaba dolorosamente familiar, como si la escena se hubiera repetido décadas atrás en un teatro de ópera. La memoria lo golpeó de lleno, sacándole el aire. Isabel Vives, la mujer que había estremecido auditorios enteros con su virtuosismo inigualable, que había convertido cada concierto en un acto de devoción casi religiosa. Recordó las críticas de los periódicos que la aclamaban como un prodigio de la naturaleza y, sobre todo, recordó la dedicatoria personal que ella misma le había escrito con tinta azul en una partitura que él aún guardaba como un tesoro en su estudio privado. No puede ser posible, susurró Víctor, casi para sí mismo, negando con la cabeza. Ella desapareció. Pero Elena sí podía ser. Ella estaba ahí, de carne y hueso. Ella era el eco vivo, la resonancia perfecta de esa mujer, de su madre, aunque el salón entero aún ignorara la magnitud del milagro que tenían enfrente. Rodrigo, visiblemente molesto por la distracción que le robaba protagonismo, golpeó el suelo con la suela de su zapato de charol y exigió a gritos: silencio todos.
He dicho silencio. Quiero ver con mis propios ojos cómo fracasa esta impostora y termina con esta farsa. El insulto resonó con dureza contra las paredes, y algunos invitados, siempre serviles al poder, se unieron con risas nerviosas y forzadas, pero la semilla de la duda ya estaba plantada y germinaba rápido. Los rumores corrían de fila en fila, saltando de boca en boca. ¿Será hija de Isabel Vives? ¿Será posible que sea ella? Mira cómo coloca la mano, es idéntica. Elena escuchaba fragmentos sueltos de esos murmullos y, en vez de debilitarla o asustarla, aquellas palabras le devolvían el aliento y la fuerza. Su madre no era solo un recuerdo enterrado en un cementerio, era una presencia reconocida, respetada e incluso temida en ese mismo salón de la alta sociedad. Apretó el violín contra su pecho un instante fugaz, como si abrazara esa memoria física, y volvió a levantarlo bajo su mentón con una dignidad renovada. Víctor se inclinó hacia adelante en su silla, con los ojos fijos en ella, sintiendo cómo su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. Había dirigido a cientos, quizás miles de intérpretes a lo largo de su carrera, pero pocas veces, muy pocas veces, había sentido esa certeza absoluta en las entrañas. Lo que estaba a punto de sonar, lo que estaba a punto de nacer de esas cuerdas, cambiaría para siempre la historia de esa noche y de todos los presentes. Rodrigo, cegado por su ego e incapaz de detectar el cambio sutil en la atmósfera, seguía convencido de su victoria aplastante. Dio un paso atrás, extendiendo el brazo con un gesto teatral y exagerado. Vamos, señorita Vives, o como sea que te hagas llamar en tus fantasías. Demuéstranos de una vez que no eres solo una criada jugando a disfrazarse de artista. Pero esa provocación barata no tuvo el efecto devastador que él esperaba. Los ojos de Elena brillaron con una luz distinta, una luz de acero y fuego, como si por fin aceptara su propio nombre, su propio linaje y su destino. El arco descendió lentamente hacia las cuerdas, el silencio se hizo absoluto, sepulcral, y todos entendieron, con un instinto primario, que lo que estaban a punto de escuchar no era un juego, ni una apuesta banal, ni una burla más. Era el regreso triunfal de una herencia que nunca había desaparecido del todo. El aire del gran salón estaba tan denso y cargado que parecía que las lámparas de cristal pesaban físicamente sobre los hombros de todos los asistentes. Cada mirada, desde la más benévola hasta la más crítica, estaba clavada en Elena, que sostenía el violín con una naturalidad pasmosa, como si el instrumento la hubiera elegido a ella y no al revés. La partitura olvidada en el estuche brillaba bajo la luz cenital, revelando ahora con claridad una dedicatoria escrita a mano que el maestro Víctor Arango reconoció al instante, confirmando sus sospechas. Para quien continúe mi voz en este mundo, Isabel Vives. Un murmullo se expandió como fuego sobre pólvora seca por toda la sala. Muchos invitados jóvenes jamás habían escuchado ese nombre, pero otros, los más veteranos y cercanos a la cultura musical, palidecieron visiblemente. Isabel era una leyenda, un mito. Sus conciertos habían llenado teatros enteros en las capitales de Europa y su desaparición repentina del escenario, envuelta en misterio y tragedia, aún alimentaba susurros y teorías en los círculos artísticos. Que una simple camarera de UNIF Orme portara esa misma sangre sagrada parecía algo inconcebible, un error de la matrix social en la que vivían. Elena no levantó los ojos hacia la multitud que la juzgaba. Clavó la mirada en la partitura, como si aquella hoja amarillenta fuera un faro luminoso en medio de una tormenta oscura. El temblor en sus manos se dio poco a poco, desapareciendo para ser reemplazado por una calma feroz y profesional. Víctor se inclinó aún más hacia adelante, casi cayéndose de su podio. Conocía esa obra perfectamente. Era un adagio complejo escrito por Isabel en sus últimos años de vida, una pieza cargada de una melancolía desgarradora y una belleza técnica imposible. Ningún músico contemporáneo había logrado interpretarla sin quebrarse emocionalmente o fallar técnicamente en el intento. Si Elena podía hacerlo, si lograba domar esa bestia musical, no habría espacio para dudas nunca más. Rodrigo, ajeno completamente al significado profundo de esa partitura, dio un paso al frente intentando recuperar el control de la situación que se le escapaba. Muy bonito el papel viejo, dijo con desprecio, señalando el estuche con el pie.
pero un papel no toca música. Quiero escuchar si tus manos de sirvienta son capaces de sostener lo que prometes con tu mirada desafiante. La provocación fue recibida esta vez con risas débiles, aisladas, más nerviosas que crueles. La duda empezaba a infiltrarse como humedad entre los presentes. Elena levantó el arco, cerró los ojos un instante y respiró hondo, conectando con su centro. En su mente volvió a escuchar la voz clara de su madre dándole una lección magistral: cada nota es un latido del corazón, Elena. No pienses en el público que te juzga, piensa en hablarle al silencio y llenarlo de verdad. El primer trazo del arco sobre las cuerdas fue suave, delicado, casi un suspiro imperceptible, pero aquel suspiro se expandió acústicamente como una ola invisible, llenando cada rincón del salón hasta la última esquina. Una nota grave, sostenida, redonda y pura, que parecía provenir de un lugar más profundo y antiguo que la propia madera del violín. Las pocas risas que quedaban se apagaron de inmediato, como velas sopladas por el viento. Nadie se movía. Nadie parpadeaba. El tiempo se detuvo. Elena continuó tocando. El arco danzaba sobre las cuerdas con una naturalidad imposible de fingir, subiendo y bajando con precisión milimétrica, y el adagio comenzó a desplegarse en el aire con una fuerza emocional que desgarraba y sanaba al mismo tiempo. Cada vibrato era una caricia al alma y una herida abierta. Cada pausa, cada silencio medido, era un abismo cargado de emoción contenida. Algunos invitados, conmovidos, llevaron la mano al pecho instintivamente, sorprendidos por la intensidad física que los atravesaba. Otros cerraron los ojos, atrapados en un recuerdo doloroso o feliz que la música les había arrancado sin permiso de su subconsciente. Víctor sintió las lágrimas calientes arderle bajo los párpados cansados. Esa no era solo una interpretación técnica correcta, era Isabel regresando a la vida a través de las manos de su hija. Cada gesto corporal, cada respiración sincronizada con la frase musical, cada matiz del arco era el eco perfecto de aquella mujer que él había admirado y amado platónicamente décadas atrás. Rodrigo intentaba mantener la compostura, aferrándose a su copa vacía. Pero su mandíbula temblaba visiblemente y el sudor perlaba su frente. La seguridad arrogante que lo había sostenido hasta entonces se resquebrajaba y caía a pedazos con cada nota que Elena tocaba. No podía burlarse, no encontraba el espacio para hacerlo, no podía interrumpir, el ambiente no se lo permitía. El peso del silencio colectivo y la belleza de la música lo aplastaban contra el suelo. Elena, en cambio, parecía flotar en otra dimensión. Ya no era la camarera invisible de uniforme negro ni la muchacha humillada por los ricos. Era la heredera legítima de una voz que atravesaba generaciones, la dueña absoluta de un legado que nadie, por mucho dinero que tuviera, podía negar ni comprar. El último acorde, un armónico agudo y cristalino, se elevó hacia los candelabros vibrando en el aire y se extinguió lentamente, muy lentamente, como una plegaria que sube al cielo. El silencio posterior fue absoluto, total, un vacío que dolía en los oídos por la ausencia de sonido. Entonces ocurrió lo inevitable, la reacción química de la emoción acumulada. El salón entero estalló en un aplauso de pie, un rugido de reconocimiento visceral que borró de un plumazo cualquier rastro de burla anterior. Y mientras las palmas resonaban como truenos dentro de la mansión, Rodrigo sintió físicamente como el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse, dejándolo en el vacío. El estruendo del aplauso retumbaba contra las paredes doradas del gran salón como una tormenta imparable. Los invitados, esos mismos que minutos antes se habían reído con crueldad y desdén, ahora estaban de pie, ovacionando con fervor a la joven que había transformado la humillación pública en un acto de grandeza artística. Elena bajó lentamente el arco, separándolo de las cuerdas. Su respiración estaba agitada por el esfuerzo físico y emocional, pero en su rostro pálido no había orgullo desmedido ni soberbia, sino una serenidad luminosa y tranquila. Había tocado para su madre, para sí misma y para la verdad, no para aquel público voluble que cambiaba de opinión como el viento. El maestro Víctor Arango, aún con los ojos húmedos y limpiándose las gafas, se levantó entre los primeros de la orquesta. «Es Isabel», exclamó con voz quebrada por la emoción, señalándola. «Es la sangre viva de Isabel Vives.
El murmullo de sorpresa se convirtió en un clamor de confirmación. Los músicos de la orquesta, puestos en pie, golpeaban suavemente los atriles metálicos con sus arcos, un gesto tradicional de respeto máximo para homenajear a un solista que reconocían como uno de los suyos. Rodrigo Valdemar se quedó congelado en su sitio, como una estatua de sal. Su sonrisa de suficiencia se había borrado por completo, dejando un rictus amargo. Tragó saliva con dificultad, sintiendo por primera vez en su vida que el control no le pertenecía, que el dinero no servía de nada en ese instante. Miró alrededor con desesperación, buscando alguna complicidad en los rostros de sus amigos y socios, pero todos aplaudían de pie, mirando a Elena, sin prestarle la más mínima atención a él. «Basta. Ya es suficiente», gritó de pronto Rodrigo, su voz desentonando patéticamente con la euforia general. El silencio no regresó ante su orden. Al contrario, el aplauso se volvió más fuerte y desafiante, como una ola gigante que lo arrastraba sin remedio hacia la orilla. Rodrigo, fuera de sí, golpeó con el puño la mesa más cercana, haciendo saltar la vajilla y derramando copas de champán sobre el mantel blanco, pero nadie lo miró. La multitud estaba hipnotizada, absorta en la figura de Elena. La joven bajó el violín con suavidad, protegiéndolo, y sus ojos oscuros se encontraron finalmente con los de él. No había rencor en su mirada, lo cual era más doloroso, pero tampoco había miedo, solo la calma absoluta de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Ese gesto de indiferencia fue insoportable para el ego de Rodrigo. Dio un paso agresivo hacia adelante, levantando la voz para imponerse sobre el ruido. «No se dejen engañar por un truco», bramó con la cara enrojecida. «Esto no prueba nada. Una criada, una simple sirvienta, jamás puede compararse con una artista de verdad». Un murmullo de desaprobación recorrió el salón como un viento helado. La seguridad que había dominado su voz durante toda la velada se quebraba en cada sílaba, revelando su desesperación. Víctor avanzó unos pasos, saliendo de la zona de la orquesta e interponiéndose entre el millonario y la joven. «Tiene el mismo toque, la misma pulsación única. Solo alguien con la sangre directa de Isabel Vives podría ejecutar ese adagio con esa verdad y esa técnica». Los invitados asintieron vigorosamente, dándole la razón al maestro, algunos incluso secándose las lágrimas con pañuelos de seda. Rodrigo retrocedió un instante, tambaleándose como si el suelo se abriera bajo sus pies. Una mujer elegante de la primera fila, vestida con un traje rojo impecable, se levantó y dijo en voz alta y clara: «Nos has hecho perder el tiempo con tu crueldad gratuita, Rodrigo. Esta joven, con su talento, vale más que todo tu dinero y tus propiedades juntos». Las palabras cayeron como piedras pesadas sobre él, aplastándolo. Por primera vez en la noche, la burla cambiaba de dirección y se volvía contra el millonario anfitrión. Los que antes reían de sus bromas crueles, ahora lo señalaban con el dedo acusador de la desaprobación moral. Rodrigo apretó los dientes hasta que le dolieron, buscando desesperadamente recuperar terreno. Se giró hacia Elena con furia y murmuró con desprecio: «No creas que esto cambia quién eres en realidad. Nunca serás parte de este mundo, siempre olerás a cocina». Pero su voz ya no tenía peso, era como el ladrido de un perro lejano. Nadie lo escuchaba con respeto. Todos los ojos estaban puestos en ella, esperando su respuesta. Elena respiró hondo y sostuvo el violín contra su pecho, cerca de su corazón. No necesitaba responderle con insultos ni gritos. El reconocimiento del público y la verdad de su música eran suficiente defensa. La ovación seguía creciendo, convirtiéndose en un muro sónico imposible de atravesar para Rodrigo. Él levantó la copa que aún sostenía por inercia, intentando alzarla como símbolo de autoridad para proponer un brindis forzado, pero la mano le temblaba tanto que el líquido dorado se derramó sobre su chaleco blanco impecable, manchándolo de forma irreversible. Ese pequeño accidente doméstico fue el quiebre final, la metáfora perfecta de su caída. El heredero perfecto, el hombre intocable, quedaba desnudo y torpe frente a todos. El aplauso no paraba y, mientras más fuerte se volvía, más claro quedaba para todos que Rodrigo había perdido lo único que jamás pensó que podría escapársele de las manos: el respeto de sus iguales.
El murmullo de aprobación hacia la chica se convirtió en un clamor unánime. El nombre de Elena Vives recorría los labios de los invitados como si se tratara de una revelación divina largamente esperada. Ella, la camarera invisible, el fantasma del servicio, había transformado la burla en una consagración pública inolvidable. Rodrigo Valdemar, en cambio, parecía encogerse, hacerse más pequeño y gris a cada segundo que pasaba. Su chaleco manchado de champán pegajoso, la copa vacía temblando en sus dedos y la máscara de suficiencia hecha añicos en el suelo, lo mostraban como lo que realmente era, un hombre común, frágil, derrotado por su propia soberbia. Por primera vez en su vida, nadie lo seguía, nadie le reía las gracias. Elena respiró hondo y bajó el violín con cuidado, pero no dio un paso atrás. En su interior había comprendido algo esencial, una verdad que la liberaba. No le debía nada a ese salón, ni a la riqueza que la rodeaba, ni al poder efímero de aquel millonario. El legado de su madre no estaba en venta ni sujeto a la aprobación de nadie. Víctor Arango se acercó despacio, con el rostro aún conmovido y las manos juntas. Tu madre estaría inmensamente orgullosa de ti, susurró con cariño paternal. Hoy nos la has devuelto por un momento. Elena inclinó la cabeza en señal de profunda gratitud, pero no respondió verbalmente. Su silencio tenía más fuerza y elocuencia que cualquier discurso. Rodrigo intentó recuperar el control con un último esfuerzo patético y desesperado. Silencio todos, gritó golpeando la mesa con la palma abierta. Yo soy el dueño de esta casa. Yo soy quien decide aquí qué es arte y qué no. Nadie obedeció. Nadie lo miró siquiera a los ojos. El poder había cambiado de mano sin necesidad de una sola palabra de Elena, había migrado hacia la dignidad. Un hombre de traje gris, uno de los socios comerciales más importantes de Rodrigo, murmuró en voz alta para que todos escucharan: tu arrogancia nos ha hecho quedar en ridículo a todos, Rodrigo. Has perdido los papeles. Ese comentario desató un coro de críticas abiertas. Mujeres y hombres, antes cómplices silenciosos de su burla, lo señalaban ahora con dureza implacable. Te has pasado de cruel, dijo una señora. Has humillado a esta joven sin motivo alguno, solo por diversión, añadió otro. El único espectáculo vergonzoso aquí has sido tú y tu falta de clase. Rodrigo retrocedió, acorralado, atrapado por el fuego cruzado de aquellas miradas que antes lo admiraban. El salón que antes lo aplaudía se había convertido en un tribunal severo. Elena alzó la voz por primera vez, firme, clara, proyectando como si cantara, pero sin gritar. El talento y la verdad no se compran con dinero, señor Valdemar. El silencio fue inmediato. Cada palabra quedó suspendida en el aire, cortando la atmósfera como un arco sobre cuerdas tensas. Ella continuó con la cabeza alta. Mi madre, Isabel Vives, tocaba para dar vida a los corazones rotos, no para aplastar a nadie ni para humillar a los débiles. Y esta noche, frente a todos ustedes, quiero decir que yo no necesito ni su burla, ni su dinero, ni su absurda promesa. La multitud estalló en aplausos de nuevo, validando su sentencia. Algunos se levantaron de sus sillas, genuinamente emocionados por la dignidad inquebrantable de aquella declaración de principios. Rodrigo palideció hasta parecer un cadáver. Se llevó una mano al rostro como si quisiera ocultarse de la luz. Nunca nadie le había hablado de esa forma en su propia casa. Nunca nadie había osado rechazarlo tan públicamente y salir impune. Elena, en cambio, dejó reposar el violín sobre el terciopelo del estuche con una delicadeza solemne, casi litúrgica. Luego dio un paso atrás y se enderezó, mirando al salón entero con orgullo. No vine aquí a reclamar un lugar que no me corresponde en su mesa. Vine porque el destino me puso frente a una burla injusta y porque la música que llevo dentro no podía callar ante la infamia. Sus palabras resonaron más fuerte en las conciencias que cualquier grito de guerra. Muchos de los presentes inclinaron la cabeza en señal de respeto y vergüenza propia. Rodrigo trató de responder, de balbucear alguna excusa o insulto, pero la voz se le quebró en la garganta seca. Su figura, antes imponente y dominante, quedó reducida a la de un hombre atrapado en la cárcel de su propia soberbia.
El poder había cambiado de dueño y no volvería jamás a sus manos manchadas. El gran salón de la mansión de los cipreses, que había comenzado la velada como un escenario de lujo ostentoso y soberbia desmedida, ahora respiraba un silencio reverente y purificador. Los candelabros de cristal seguían brillando en lo alto con la misma intensidad, pero ya no iluminaban la arrogancia de Rodrigo Valdemar, sino la dignidad erguida y sencilla de Elena Vives. Ella permanecía en pie, tranquila, con el violín descansando en el estuche abierto a sus pies. No necesitaba más gestos teatrales. Había hablado a través de la música y su verdad había quedado grabada a fuego en cada rincón de ese lugar. Víctor Arango se adelantó unos pasos y, con un ademán solemne de director, inclinó la cabeza ante ella. Los músicos lo siguieron al unísono, levantándose de sus asientos como si rindieran homenaje a una maestra recién consagrada en el templo del arte. Ese reconocimiento profesional era incontestable. No había discusión posible sobre quién había ganado esa noche la batalla moral. Los invitados comenzaron a acercarse a ella, rompiendo el protocolo, no con la condescendencia de antes, sino con un respeto genuino y humano. Una dama de cabello canoso y joyas antiguas tomó la mano áspera de Elena entre las suyas y le dijo con lágrimas sinceras en los ojos: «Tu madre me hizo llorar de emoción en un concierto hace 30 años, y esta noche, hija mía, tú lo has vuelto a lograr con la misma intensidad». Elena la miró agradecida, sin encontrar palabras para responder. Sentía en lo profundo de su ser que no estaba sola. Isabel estaba allí, presente en cada aplauso, en cada corazón conmovido, en cada nota que aún vibraba en el aire. Mientras tanto, Rodrigo intentaba recuperar el control de su respiración agitada en un rincón. Había pasado de la soberbia absoluta al ridículo total en cuestión de minutos. Nadie lo escuchaba ya, era invisible. La mancha en su chaleco, la copa rota a sus pies y el temblor incontrolable en sus manos lo habían reducido a un hombre común, expuesto en sus miserias, vulnerable ante el juicio ajeno. Intentó alzar la voz una vez más para recuperar su estatus, pero un invitado lo interrumpió con dureza y frialdad. «Esta noche no se recordará tu riqueza, Rodrigo, ni tu apellido. Se recordará tu crueldad y tu pequeñez». Otro añadió, rematando al caído: «¿Y cómo te sientes al ser derrotado por la dignidad de una mujer sencilla que limpia tus suelos?». Rodrigo apretó los labios, incapaz de responder, tragándose su veneno. Comprendió demasiado tarde, cuando ya no había remedio, que la verdadera humillación no había sido la suya hacia ella, sino el eco devastador de su propia derrota moral frente a todos sus conocidos. Elena, en cambio, dio un último paso al frente para cerrar el círculo. Su voz fue serena, clara y contundente, como el último acorde perfecto de un concierto que no necesita repetición ni vices. «El dinero puede comprar aplausos falsos, señor Valdemar, pero jamás podrá comprar el respeto verdadero». Y antes de que alguien tuviera la osadía de mencionar la absurda promesa de matrimonio que había lanzado Rodrigo al inicio del desafío, Elena añadió con una calma irónica que heló la sangre del millonario: «Y quédese tranquilo, señor Rodrigo. Nadie espera que cumpla su palabra de caballero, porque es evidente que no la tiene. Además, yo jamás me casaría con alguien tan pobre de espíritu y tan arrogante como usted. Puede llenar salones con su oro, pero nunca podrá llenar corazones». Hizo una pausa breve, mirando a todos. «Esta noche no se trató de mí, ni de usted. Se trató de lo que nunca debió apagarse, la voz eterna de mi madre, Isabel Vives». Un aplauso unánime respondió a sus palabras finales, esta vez sin explosión ni ruido histérico, sino con un ritmo sostenido, profundo, casi sagrado y solemne. Era un reconocimiento que quedaba grabado para siempre en la memoria colectiva de la ciudad. Elena cerró el estuche con cuidado, asegurando los broches, y lo sostuvo entre sus brazos con amor, como quien guarda un tesoro invaluable. Sabía que la vida fuera de esas paredes seguiría siendo difícil, que las riquezas no se abrirían ante ella mágicamente como alfombras rojas, pero también sabía con certeza que nunca más sería invisible para el mundo ni para sí misma. Había reclamado su nombre, su música y su lugar legítimo en el mundo. La multitud comenzó a dispersarse lentamente hacia la salida, todavía conmovida y comentando lo sucedido en voz baja.
Algunos decían que esa velada sería recordada por generaciones como una lección de humildad. Otros guardaban silencio, llevándose la emoción vivida como un secreto íntimo y transformador. Rodrigo quedó solo en medio de la pista, rodeado de mesas vacías, manteles manchados y copas volcadas. Nadie quiso acompañarlo ni despedirse de él. Su sombra se redujo hasta desaparecer por una puerta lateral de servicio, cargando con el peso insoportable de una derrota que jamás podría borrar de su historial. Elena permaneció un instante más en el centro del salón vacío, sintiendo la paz del lugar. Respiró hondo, cerró los ojos y escuchó en su interior la voz de su madre, suave, firme y eterna: la música es el único lugar donde siempre volverás a ser libre, hija mía. Y con esa certeza absoluta en el corazón, salió del salón con la cabeza alta, dejando tras de sí no solo el eco de un adagio perfecto, sino una lección de vida que resonaría mucho más allá de esas paredes doradas. La dignidad siempre vence a la arrogancia, y la verdad heredada, cuando es pura, nunca se deja apagar por la oscuridad. La historia de Elena Vives no fue solo la anécdota de una camarera humillada que se atrevió a tomar un violín prestado. Fue la epopeya de una hija valiente que, en el momento más oscuro y solitario, dejó hablar a la voz de su madre a través de sus manos. En un salón donde la soberbia y el dinero parecían intocables, ella demostró con hechos que la dignidad y la verdad pesan infinitamente más que cualquier fortuna material. Rodrigo Valdemar creyó erróneamente que podía comprar respeto con talonarios y aplastar con burlas a quien considerara inferior por su clase social, pero la música, pura e incorruptible, lo desnudó frente a todos, mostrando su verdadera naturaleza. El aplauso final no fue para su riqueza acumulada, sino para la valentía inmensa de una mujer sencilla que se negó a callar y a ser pisoteada. Elena entendió esa noche que su fuerza no venía de un contrato laboral ni de una promesa vacía de matrimonio, sino del legado inmaterial que llevaba en las manos y en el alma. En cada nota tocada estaba Isabel Vives, y en cada mirada conmovida de los presentes estaba la certeza de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la grieta por donde salir a la luz. Que esta historia nos sirva de recordatorio permanente de que la humillación nunca tiene la última palabra en nuestras vidas y que, aun en medio del dolor más cruel y la injusticia más flagrante, existe siempre un espacio sagrado para la redención, la esperanza y el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. Gracias infinitas por habernos acompañado hasta el desenlace de esta emotiva narración. Nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Por favor, escribe en los comentarios tu país y tu ciudad para enviarte un saludo especial. También cuéntanos, ¿qué lección te llevas hoy de la valentía de Elena? ¿Crees que el talento verdadero siempre termina brillando? Y como siempre decimos en esta familia de relatos, nos vemos hasta la próxima.